La verdad no llegó en una carta anónima. No apareció en una fotografía comprometedora. No salió de la boca de una amante buscando venganza, ni de un periodista persiguiendo una exclusiva. Llegó en la sangre. En 2001, dentro de una de las familias más conocidas de México. Una serie de análisis relacionados con la seguridad de los Fernández terminó revelando algo que nadie esperaba. Rodrigo, un muchacho al que Vicente Fernández había reconocido como hijo cuando apenas tenía 5 años, con quien había convivido durante más de una década y que llevaba orgullosamente su apellido, no era biológicamente suyo. Durante aproximadamente 13 años, Rodrigo había formado parte del universo Fernández. Había convivido con la familia. Había sido presentado públicamente como hijo del hombre que millones de mexicanos llamaban simplemente Chente, y había crecido bajo la sombra de un apellido que era mucho más que un apellido. Era una institución. Pero entonces apareció una prueba de ADN. Todo cambió. Según la reconstrucción publicada posteriormente por El Universal, Rodrigo Fernández Rivera, nacido en 1987, había sido reconocido por Vicente cuando tenía 5 años. En 2005 una prueba genética concluyó que no era hijo biológico del cantante. La realización de esos estudios estuvo vinculada, según relató el propio Fernández en una entrevista, con medidas de seguridad tomadas después del traumático secuestro de Vicente Fernández Jr. Detente un instante en esa escena. No estamos hablando únicamente de descubrir que una relación amorosa del pasado había sido distinta de lo que se creía. Estamos hablando de mirar a un joven al que durante años llamaste hijo y comprender, a través de unas cifras impresas en un laboratorio, que la historia biológica que creías conocer era otra. ¿Qué se hace con 13 años de recuerdos? ¿Una prueba genética puede borrar cumpleaños, conversaciones, fotografías, abrazos, regaños o momentos compartidos? ¿En qué momento un padre deja de ser padre? O quizá la pregunta más difícil. ¿Qué ocurre cuando la verdad privada de una familia cuyo apellido conoce todo un país termina convertida en espectáculo público? Ese episodio podría haber sido suficiente para quebrar a cualquier clan. Pero para los Fernández, era solo una parte de una historia mucho más profunda. Porque detrás del hombre vestido de charro, del sombrero impecable, del bigote perfectamente dibujado y de esa voz que parecía capaz de sobrevivir a cualquier tragedia, existía un hombre obsesionado con algo mucho más frágil que su fama, su familia. La misma familia que construyó cuando todavía no tenía fortuna. La misma que intentó proteger levantando un rancho casi convertido en fortaleza. La misma que vio golpeada por rumores de infidelidad. La misma que estuvo a punto de perder a un hijo en un secuestro brutal. La misma en la que, años después, una simple muestra de sangre derrumbó una certeza que llevaba demasiado tiempo instalada. Quizá por eso, el auténtico secreto familiar de Vicente Fernández no puede reducirse a un solo nombre. No fue únicamente Rodrigo. No fue únicamente Patricia Rivera. No fueron únicamente las mujeres que acompañaron algunos capítulos de su vida. No fue únicamente el secuestro. El verdadero secreto era mucho más incómodo. Detrás del hombre que cantaba como si pudiera dominar el dolor, había un padre que pasó buena parte de su vida descubriendo que ni el dinero, ni la fama, ni el poder podían garantizar que su familia permaneciera intacta. Para entender por qué esa herida llegó a ser tan profunda, hay que regresar al principio, mucho antes de los millones, mucho antes de los 3 potrillos, mucho antes de que Vicente Fernández se convirtiera en el rey, el niño que aprendió demasiado. Pronto que todo puede desaparecer. Antes de convertirse en una figura gigantesca de la cultura popular mexicana, Vicente Fernández fue un muchacho de Jalisco que miraba las películas de Pedro Infante soñando con encontrarse algún día del otro lado de la pantalla. Nació el 17 de febrero de 1940, en Huentitán el Alto, Jalisco. Su padre, Ramón Fernández, trabaja en el campo y su madre, Paula Gómez, era ama de casa. Según la biografía oficial del artista, recibió una guitarra cuando tenía 8 años y empezó muy pronto a estudiar música folclórica. A los 14 participó en un concurso de canto en Guadalajara y obtuvo el primer lugar.
Pero la historia que después sería convertida en leyenda comenzó lejos del lujo. Vicente conoció el esfuerzo antes que los homenajes. Conoció la necesidad antes que los contratos discográficos. Guay quizá por eso desarrolló una relación casi obsesiva con la seguridad material. Para quien nace teniendo poco, una casa puede representar mucho más que una propiedad. Puede representar una promesa. Nunca volveremos a pasar por esto. Nunca faltará nada. Mis hijos estarán protegidos. Décadas más tarde, cuando Vicente construyó los 3 potrillos cerca de Guadalajara, aquel enorme rancho parecía la materialización de esa promesa. Pero mucho antes del rancho, ocurrió algo que marcaría su manera de comprender la pérdida. A principios de 1900, murió su madre, Paula Gómez, víctima de cáncer. Tenía 47 años. En diciembre de ese mismo año, Vicente Fernández se casó con María del Refugio Abarca Villaseñor, Cuquita, la mujer que terminaría acompañándolo durante casi 6 décadas. 2 acontecimientos radicalmente opuestos dentro del mismo año. Primero perdió a una de las mujeres más importantes de su vida. Después empezó a construir una nueva familia. Quizá ahí comenzó una contradicción que nunca lo abandonaría. Vicente sabía conquistar, pero también sabía perder. Algunas personas, después de sufrir una pérdida temprana, pasan el resto de su vida intentando construir paredes suficientemente gruesas para que la tragedia no vuelva a entrar. Vicente intentaría hacerlo con trabajo, con dinero, con tierras, con hijos, con un rancho, con un apellido, una dinastía. El problema es que hay tragedias que atraviesan cualquier pared. Cuquita, la mujer detrás del hombre que México creía conocer. Cuando se observa desde fuera la historia de Vicente y Cuquita, resulta fácil convertirla en un cuento de amor perfecto. Más de medio siglo juntos. Hijos, nietos, un imperio familiar, una esposa presente hasta el final. Pero las relaciones que sobreviven casi 60 años rara vez son cuentos sencillos. Vicente y Cuquita se conocían desde jóvenes. Fueron vecinos en Guadalajara y el sueño artístico de él llegó incluso a separarlos durante un tiempo. Fernández contó que, cuando su carrera parecía demasiado incierta, llegó a decirle que buscara otro novio porque temía hacerla perder el tiempo. Él lo hizo. Vicente regresó. Entonces, según su propio relato, le pidió que terminara aquella relación porque iban a casarse. Lo hicieron el 27 de diciembre de 1963. No había entonces un rancho legendario. No había estadios. No existía todavía la dinastía Fernández que más tarde llenaría portadas. Incluso el nacimiento de su primer hijo estuvo marcado por las dificultades económicas. Vicente recordó que el bebé nació prematuramente y que la familia no podía costear una incubadora. Con los años, aquella precariedad terminaría convertida en una de las historias que explicaban hasta dónde habían llegado. Después llegaron el éxito y el dinero. Y con ellos, una distribución de papeles muy particular. Vicente se convirtió en el rostro. Cuquita, en buena medida, en la estructura. El propio cantante reconoció que su esposa administraba las finanzas familiares y desempeñó un papel importante en la estabilidad de los negocios. Mientras millones de personas veían a Vicente sobre un escenario, alguien tenía que mantener funcionando la realidad cuando se apagaban los reflectores. La casa, los hijos, las cuentas, los compromisos, la vida cotidiana. Eso importa porque durante décadas el público construyó alrededor de Vicente una imagen intensamente masculina. El charro, el conquistador, el hombre orgulloso, el intérprete que podía cantar celos, abandono, deseo, arrepentimiento y despecho, como si cada canción hubiera salido directamente de su propia vida. En los escenarios, encarnaba a un hombre invulnerable. En casa, sin embargo, existía un delicado equilibrio. Parte de ese equilibrio tenía un nombre. Cuquita. No fui un santo. La frase que abrió una grieta. Existe una diferencia enorme entre un rumor y una frase pronunciada por el protagonista. Durante años, Vicente Fernández fue relacionado sentimentalmente con distintas mujeres. Algunas historias fueron probablemente exageradas. Otras permanecieron en el terreno del espectáculo.
Pero el propio cantante dejó una frase difícil de olvidar. Al hablar de su comportamiento fuera del matrimonio, reconoció: no fui un santo, pero nunca me vieron. Y defendió la discreción como una regla fundamental. La frase decía mucho más de lo que parecía. No era exactamente una confesión detallada. No ofrecía nombres. No establecía fechas. Pero tampoco sonaba como la defensa de un hombre indignado ante acusaciones completamente inventadas. Era la respuesta de alguien perteneciente a otra generación. Una generación en la que determinadas conductas masculinas podían ser toleradas siempre que no destruyeran públicamente la familia. Kukita, muchos años después, explicó su propia filosofía de una forma todavía más sorprendente. Cuando le preguntaron por las supuestas infidelidades de Vicente, respondió que no podía vigilarlo permanentemente y resumió su posición afirmando que dentro de casa era su marido. Lo que hiciera fuera pertenecía a otro territorio. Esa frase puede interpretarse de muchas maneras, como resignación, como inteligencia emocional, como supervivencia matrimonial, como una forma de proteger a la familia, o simplemente como la decisión de una mujer de no permitir que la vida pública de su esposo controlara también su paz privada. Lo indiscutible es que el matrimonio sobrevivió a décadas de giras, a admiradoras, a rumores, a películas, a ausencias, a una fama gigantesca. Will también sobrevivió a Patricia Rivera. Ahí comienza uno de los capítulos más delicados de la historia. Patricia Rivera y el niño que entró en la dinastía. Vicente Fernández y Patricia Rivera coincidieron profesionalmente durante la etapa cinematográfica del cantante. Ella participó con él en El Arracadas, película de finales de los años 70. Años después, su nombre quedaría ligado a uno de los mayores escándalos familiares de los Fernández. Patricia tuvo un hijo, Rodrigo Fernández Rivera, nacido en abril de 1987. Durante años se sostuvo que Rodrigo era hijo de Vicente. Y Vicente lo reconoció. Eso es lo importante. Podemos discutir rumores. Podemos discutir qué sabía cada persona y en qué momento. Pero existe un hecho central. Rodrigo entró en la vida familiar de los Fernández como hijo de Vicente. Tenía aproximadamente 5 años cuando fue reconocido. A partir de entonces, llevó su apellido y convivió durante más de 13 años con la familia. Imagina ahora la vida del niño. No eliges quién es tu padre. No eliges el apellido que aparece asociado a tu infancia. No eliges crecer escuchando que perteneces a una de las familias más famosas de México. Simplemente creces. Si desde pequeño te explican que Vicente Fernández es tu padre, eso deja de ser una noticia extraordinaria. Se convierte en la normalidad. Tu padre canta. Tu padre llena escenarios. Tu padre aparece en televisión. Tu padre es reconocido por desconocidos. Tu padre pertenece un poco a todo el mundo. Pero cuando regresa a casa, también pertenece a ti. Rodrigo terminó formando parte de esa realidad. Había fotografías. Había convivencia. Había vínculos con sus hermanos. Había un apellido. Había una identidad. O había algo todavía más poderoso. Tiempo. 13 años pueden parecer poco dentro de una vida de 80, pero para un niño que entra en una familia a los 5 años, 13 años representan prácticamente toda la infancia y adolescencia. Por eso lo ocurrido en 2005 no puede reducirse simplemente a una prueba de laboratorio. Fue una demolición biográfica, y el secuestro que, años después, terminaría revelando otra verdad. Para comprender cómo se llegó al ADN, hay que regresar a 1998. 7 años antes, 10 de mayo, Vicente Fernández estaba a punto de presentarse en Morelia cuando recibió una llamada. Su hijo mayor, Vicente Fernández Jr., había sido secuestrado. El joven se encontraba relacionado con el rancho Los Tres Potrillos cuando fue privado de su libertad. Permaneció cautivo durante 121 días. Mientras la familia negociaba, Vicente padre y Alejandro continuaron trabajando y presentándose públicamente, tratando de evitar que cualquier movimiento comprometiera la vida del secuestrado. Intenta imaginar lo que significaba subir a un escenario en esas condiciones. Las luces se encienden. El mariachi comienza a tocar. Miles de personas gritan tu nombre.
Will, tú sabes que en algún lugar desconocido tu hijo está encerrado. No sabes si ha comido. No sabes si duerme. No sabes si lo están golpeando. No sabes si volverás a verlo. Pero tienes que cantar, porque cualquier señal equivocada puede tener consecuencias. Esa noche el espectáculo dejó de ser espectáculo. Se convirtió en una máscara. Vicente Fernández tuvo que hacer aquello en lo que llevaba décadas entrenándose. Ocultar el dolor detrás de la voz. Wade y los secuestradores estaban decididos a demostrar que hablaban en serio. Durante el cautiverio, amputaron 2 dedos de la mano izquierda de Vicente Jr. y los enviaron a la familia como mecanismo de presión. Finalmente, tras 4 meses, fue liberado. Univision reportó que Vicente Fernández pagó alrededor de $3,2 millones por el rescate. Hay algo especialmente cruel en esa historia. Vicente había dedicado décadas a construir seguridad. Había empezado desde abajo. Había trabajado hasta levantar una fortuna. Había construido los 3 potrillos pensando en sus hijos. Precisamente aquello que debía protegerlos. El éxito, el dinero, la visibilidad del apellido. Los había convertido también en objetivos. La periodista Olga Warnat, autora de la biografía no autorizada El último rey, sostuvo que Vicente cargó durante años con una profunda culpa por aquel secuestro. Según la reconstrucción de Warnat, el cantante razonaba que su hijo había sido secuestrado precisamente porque él era rico y famoso. Esa interpretación pertenece a una obra no autorizada y debe entenderse como el resultado de la investigación y testimonios recopilados por la autora, no como una verdad judicial sobre los pensamientos íntimos del cantante, pero resulta coherente con una pregunta devastadora. ¿De qué sirve construir un imperio para proteger a tus hijos si ese mismo imperio los convierte en objetivos? Vicente incluso habría explorado la posibilidad médica de ofrecer dedos propios para ayudar a su hijo después de la mutilación. Una idea que muestra hasta qué punto aquel episodio atravesó a la familia. El secuestro terminó. Vicente Jr. volvió. La familia intentó seguir adelante. Pero una tragedia deja protocolos, miedos, cambios de seguridad, seguros, precauciones que antes parecían exageradas. Precisamente, una de aquellas precauciones acabaría abriendo otra caja que nadie esperaba. Cuando la sangre dijo algo que nadie quería escuchar. Después del secuestro, la familia reforzó su seguridad. El propio Vicente Fernández explicó posteriormente que consideraron contratar un seguro antisecuestro para distintos integrantes del clan. Como parte del procedimiento, se realizaron estudios de sangre. Era una medida práctica, fría, administrativa. Nada sugería que pudiera reescribir la genealogía familiar, hasta que llegaron los resultados. Vicente contó que fue entonces cuando detectaron que Rodrigo no era biológicamente suyo. La prensa situó la revelación pública en 2005. ¡Qué ironía! El secuestro de un hijo condujo indirectamente al descubrimiento de que otro muchacho al que Vicente había llamado hijo no compartía su ADN. 2 historias familiares conectadas por la sangre. En una, unos criminales enviaron parte del cuerpo de un hijo para demostrar que lo tenían cautivo. En la otra, años después, una muestra genética reveló que la filiación que todos habían aceptado no correspondía a la realidad biológica. Es difícil imaginar una metáfora más brutal. La sangre primero sirvió como amenaza, después sirvió como verdad, según el Universal. Después de conocerse el resultado, la convivencia de Rodrigo con los Fernández terminó, aunque Vicente no le retiró el apellido. Ese detalle es importante, porque demuestra que incluso después de conocer la verdad biológica, la historia no podía desaparecer completamente. ¿Cómo se borra a alguien de los álbumes familiares? ¿Cómo se reescribe una Navidad? ¿Cómo se deshacen 13 años de convivencia? No existe una prueba científica capaz de responder eso. El ADN puede explicar parentescos, no puede medir afectos. ¿Quién engañó a quién? Este es el lugar donde una historia documental debe detenerse, porque las historias de celebridades suelen volverse irresponsables exactamente en este punto. Cuando aparecen huecos, alguien siente la tentación de rellenarlos. No sabemos con certeza pública qué conocía cada persona en cada etapa de aquella historia.
No existe base suficiente para afirmar que Vicente supiera desde el principio que Rodrigo no era suyo. Tampoco es responsable asegurar como hecho probado que Patricia Rivera construyera deliberadamente un engaño durante años, sin reconocer que las versiones alrededor del caso han sido contradictorias. Lo que sí está documentado es que Vicente reconoció a Rodrigo, convivió con él durante años y posteriormente explicó que una prueba genética realizada en el contexto de medidas antisecuestro reveló que no era su hijo biológico. Y ese dato es suficientemente poderoso. No necesita adornos, porque el drama real supera cualquier invención. Un hombre reconoce a un niño. El niño crece dentro de su familia. Más de una década después, la ciencia dice que esa historia estaba equivocada. Guay, entonces todos deben reconstruir su identidad. Vicente, Cuquita, Rodrigo, Patricia, los hermanos, la familia extendida, incluso el público. Porque cuando una celebridad convierte involuntariamente su vida privada en parte de su mito, millones de desconocidos sienten que también tienen derecho a juzgar. Y el otro silencio de Cuquita. Existe una persona cuya presencia atraviesa prácticamente todos los capítulos de esta historia. Cuquita. Estaba ahí antes del éxito. Estaba ahí durante las primeras dificultades económicas. Estaba ahí cuando nacieron los hijos. Estuvo durante la expansión del imperio. Durante los rumores sobre mujeres. Durante la historia de Rodrigo. Durante el secuestro de Vicente Jr. Durante las enfermedades. Y finalmente durante las últimas horas de Vicente. Por eso quizá resulta demasiado fácil reducirla al estereotipo de la esposa que soportó todo. Cuquita fue algo más complejo. Administradora, matriarca, madre, compañera. Posiblemente la persona que mejor entendía que Vicente Fernández podía ser dos hombres distintos al mismo tiempo. Uno pertenecía al público, el otro pertenecía a la familia. Ella misma lo resumió de manera extraordinariamente pragmática al hablar de las aventuras atribuidas a su esposo. No podía vigilarlo permanentemente. Dentro de casa era su marido y fuera de ella no pretendía controlar cada movimiento. Para una generación más joven, esa filosofía puede resultar incomprensible. ¿Por qué tolerarlo? ¿Por qué seguir? ¿Por qué no marcharse? Pero juzgar matrimonios de casi 6 décadas desde una frase es demasiado sencillo. Cuquita conoció a Vicente cuando no era el rey. Lo vio antes del dinero, antes de Hollywood, antes del estadio, antes de que la gente hiciera fila para fotografiarse cerca de él. Conocía al muchacho detrás del personaje. Quizá por eso estableció sus propias reglas, para sobrevivir al hombre en el que aquel muchacho terminó convirtiéndose. No sabemos todas las conversaciones que ocurrieron dentro de esa casa. No sabemos cuántas discusiones, cuántas reconciliaciones, cuántos silencios, cuántas veces ella supo más de lo que dijo. Precisamente ahí reside uno de los límites más interesantes de una familia famosa. El público conoce los escándalos, la familia conoce los costos. Alejandra. Cuando la palabra hija va más allá de la biología. Existe otro capítulo que obliga a preguntarse qué significaba realmente la paternidad para Vicente Fernández. Alejandra Fernández fue criada como hija por Vicente y Cuquita, aunque era sobrina biológica de Cuquita. Las biografías y medios la identifican como la hija adoptiva de la pareja. Esto añade una capa fascinante a la historia de Rodrigo, porque demuestra que, dentro de la propia familia Fernández, la condición de hijo nunca dependió exclusivamente del ADN. Vicente podía amar como hija a una persona sin compartir su sangre. Por eso el caso Rodrigo resulta todavía más complejo. El problema no era simplemente que no fuera biológicamente suyo. La diferencia estaba en las circunstancias, en la historia que se había contado, en las expectativas, en la manera en que la verdad apareció, en todo aquello que cada miembro de la familia creyó durante más de una década. En años posteriores, surgieron versiones todavía más explosivas. La biografía no autorizada, El último rey, de Olga Warnat, planteó afirmaciones controvertidas sobre la vida íntima de Vicente, incluyendo versiones relacionadas con el origen familiar de Alejandra. Esas afirmaciones fueron recogidas por distintos medios,
pero no deben presentarse como hechos demostrados únicamente porque aparezcan en un libro o una serie televisiva. Why esa distinción importa, porque alrededor de Vicente Fernández existe una industria completa de mitos, algunos favorables, otros devastadores. Después de su muerte aparecieron libros, programas, series y testimonios que intentaron explicar quién era realmente. Pero cuanto más famosa es una persona, más difícil resulta separar al ser humano de las versiones construidas alrededor de él. Los Tres Potrillos, el refugio que no pudo detener el dolor. En 1985, cuando su éxito ya había transformado completamente la economía familiar, Vicente construyó cerca de Guadalajara el rancho Los Tres Potrillos, llamado así en honor a sus 3 hijos varones. La biografía oficial describe el lugar prácticamente como un refugio diseñado alrededor de la familia y la vida rural que él amaba. Miles de personas lo conocen como símbolo del triunfo, pero existe otra manera de mirarlo, como una fortaleza levantada por un hombre que tenía miedo de perder. Tierras, caballos, familia cerca, espacio, control, privacidad. Todo aquello que alguien podría creer necesario para mantener a salvo a los suyos. Sin embargo, el mismo rancho quedó vinculado al episodio más traumático de su vida familiar. El secuestro de Vicente Llur. Ahí está la paradoja. Puedes construir un muro. No puedes construir inmunidad. Vicente llegó a controlar escenarios gigantescos. Podía mantener cantando a miles de personas durante horas. Podía decidir cuándo terminaba una actuación, pero no podía decidir cuándo terminaría el cautiverio de su hijo. Podía comprar caballos, tierras, seguridad, pero no podía comprar certeza. Y esa impotencia probablemente explica una parte esencial de su personalidad. El público conocía al hombre dominante. La vida privada conocía al hombre vulnerable y el precio de ser el rey. La fama de Vicente Fernández alcanzó dimensiones extraordinarias. Su carrera discográfica superó 4 décadas. Grabó más de 100 álbumes según su sitio oficial, y su repertorio ayudó a consolidar la ranchera moderna. Para 2016 se despidió de los grandes escenarios con un concierto multitudinario en el Estadio Azteca. Reuters lo describió, tras su muerte, como una figura emblemática cuya música de amor y desamor atravesó más de 5 décadas. Pero existe un precio extraño en convertirse en símbolo nacional. De ellas de ser únicamente una persona. Te conviertes en una idea. México veía en Vicente al charro, al macho, al padre, al hombre orgulloso, al amante, al esposo, al campesino que triunfó, al cantante que no dejaba de cantar mientras el público siguiera aplaudiendo. Eso genera una presión enorme, porque un símbolo no tiene permitido derrumbarse. Un símbolo no puede decir, tengo miedo. No sabe qué hacer con un hijo secuestrado. No sabe cómo procesar una prueba de ADN. No sabe cómo manejar sus errores matrimoniales. El símbolo debe continuar. Subir al escenario. Ponerse el traje. Ajustar el sombrero. Respirar. Y cantar. Quizá por eso las canciones de Vicente resonaban con tanta fuerza. No porque cada historia fuera autobiográfica, sino porque entendía profundamente un lenguaje emocional basado en orgullo, pérdida y contradicción. Cantaba como hombres que no saben pedir perdón, como hombres abandonados, como hombres que regresan, como hombres que aman mal, como hombres que descubren demasiado tarde lo que estaban perdiendo. La audiencia veía una interpretación. Quizá Vicente veía fragmentos de sí mismo. La culpa que el dinero no podía pagar. Según Olga Warnat, 2 episodios provocaban una emoción particularmente profunda en Vicente, cuando los recordaba: la muerte de su madre y el secuestro de su hijo. La autora dijo que el cantante relacionaba la tragedia de Vicente Jr. con su propia riqueza, preguntándose de algún modo si su éxito había convertido al joven en objetivo de los criminales. La culpa de un padre funciona de maneras extrañas. No necesita lógica. Un padre puede saber racionalmente que no secuestró a su hijo y aún así preguntarse: ¿fue por mí? ¿Fue por mi apellido? ¿Fue por mi dinero? ¿Y si yo no hubiera sido famoso? Esa pregunta no tiene respuesta, pero puede acompañarte toda la vida. Vicente podía pagar el rescate.
No podía devolverle a su hijo los 121 días perdidos. No podía borrar el miedo. No podía reconstruir 2 dedos. No podía impedir que la experiencia quedara grabada para siempre en la memoria familiar. De forma similar, años más tarde podía conocer el resultado genético de Rodrigo, pero no podía recuperar 13 años y volver a vivirlos con otra información. Ese parece ser el patrón secreto de esta historia. Vicente Fernández tenía una enorme capacidad para resolver problemas materiales, pero muchos de los golpes más importantes de su vida no eran materiales. Por eso el dinero era inútil frente a ellos. Rodrigo, 20 años después. El tiempo hizo algo que los titulares de 2005 no pudieron hacer. Volvió adulta aquella historia. 2 décadas después del escándalo, Rodrigo Fernández reapareció públicamente. Ya no era el muchacho atrapado en una disputa de adultos. Era un hombre con hijos propios. Preguntado por Vicente, habló de su muerte sin odio público y explicó que aquella experiencia lo había fortalecido en su propia paternidad. Ese detalle cambia el tono del relato, porque las historias de celebridades suelen terminar donde termina el escándalo. En negativo. No era suyo. Se rompe la familia. Fin. Pero las personas continúan viviendo después del titular. Rodrigo tuvo que construir una identidad sin la certeza alrededor de la cual había crecido. Vicente tuvo que vivir sabiendo que alguien a quien había reconocido como hijo no lo era biológicamente. Los demás hermanos tuvieron que reinterpretar una relación. Suquita tuvo que procesar otro capítulo dentro de un matrimonio que ya había atravesado suficientes tormentas. No sabemos qué ocurrió en cada conversación privada. Quizá nunca lo sabremos. Guayo está bien, porque incluso las familias famosas tienen derecho a conservar algunas habitaciones cerradas. ¿Cuál fue realmente el secreto? Al llegar hasta aquí quizá esperabas una revelación única, un documento oculto, una amante misteriosa, un hijo desconocido, una confesión final. Pero la historia de Vicente Fernández es más interesante precisamente porque no funciona así. El cumilo secreto familiar, que lo acompañó durante décadas, no fue necesariamente una sola información cuidadosamente escondida. Fue una contradicción. Vicente construyó su vida pública alrededor de la imagen de fortaleza familiar, mientras su vida privada demostraba una y otra vez lo frágiles que pueden ser los vínculos humanos. El hombre que podía dominar un estadio no podía controlar el cáncer que se llevó a su madre. El hombre que amasó una fortuna no pudo impedir que secuestraran a su primogénito. El hombre que intentó proteger a sus hijos descubrió que las medidas tomadas después de aquel secuestro terminarían revelando que Rodrigo no compartía su sangre. El hombre cuya masculinidad parecía indestructible reconoció que no había sido un santo. El esposo rodeado durante décadas por rumores, regresaba siempre a una casa donde Cuquita seguía ocupando un lugar central. El padre de 3 hijos biológicos también construyó una relación paternal con una hija adoptiva. Es decir, la familia que Vicente Fernández pasó la vida intentando defender nunca fue sencilla. Era humana. Quizá esa era la parte que el mito no podía mostrar. Y el último capítulo. En agosto de 2021, Vicente Fernández sufrió una caída en su casa que lesionó su columna cervical y requirió una operación. Su salud se complicó durante meses. El hombre que había pasado una vida entera interpretando personajes invencibles estaba ahora inmóvil, rodeado por médicos y familiares. El 12 de diciembre de 2021 murió en Guadalajara. Tenía 88 años. Reuters confirmó que el fallecimiento ocurrió después de meses de complicaciones posteriores a la caída. Y allí, nuevamente, apareció la familia. No los estadios, no las ventas, no los premios. La familia. Cuquita estuvo a su lado hasta las horas finales, rodeada por los hijos y nietos del cantante. Después llegaron los homenajes, los mariachis, las flores, los fanáticos, las canciones. Volver, volver. El público lloraba al ídolo, pero Cuquita despedía otra cosa. Al muchacho de Guadalajara, al hombre con quien había compartido casi 6 décadas, al padre de sus hijos, al esposo imperfecto, al hombre que regresaba de las giras, al hombre detrás del sombrero. Probablemente
esa sea la diferencia fundamental entre la memoria pública y la memoria familiar. Para México, murió Vicente Fernández. Para su casa murió Vicente, el hombre detrás del mito. Cuando una celebridad alcanza el tamaño cultural de Vicente Fernández, aparece una tentación peligrosa: convertirlo en santo o villano. Elegir una sola versión: el esposo ejemplar, o el mujeriego, el padre perfecto, o el patriarca autoritario, el hombre humilde, o el millonario poderoso. Pero una vida de 81 años no cabe en una sola etiqueta. Vicente tuvo contradicciones, tomó decisiones que pueden ser cuestionadas, pronunció frases que hoy provocan rechazo. Vivió en una época donde determinadas ideas sobre masculinidad, matrimonio y familia estaban normalizadas de maneras que actualmente se discuten mucho más. También fue capaz de construir vínculos familiares que sobrevivieron situaciones extremadamente difíciles. Ambas cosas pueden existir al mismo tiempo. La profundidad aparece cuando dejamos de pedir que una persona sea completamente admirable o completamente condenable. Vicente Fernández podía equivocarse y amar. Podía ser orgulloso y vulnerable. Podía proteger a su familia y, al mismo tiempo, ser una de las fuentes de sus conflictos. Podía cantar sobre fidelidad mientras su matrimonio enfrentaba rumores. Podía reconocer a un hijo que años después descubriría que no era suyo. Podía poseer millones y sentirse completamente impotente frente a unos secuestradores. Ahí estaba el hombre. No en el sombrero, no en el traje, no en el caballo. Son las contradicciones. Ley herida que nunca se ve desde el escenario. Imagínalo una última vez. Vicente Fernández entra a un escenario. El público se levanta. Miles de voces gritan. Y el mariachi espera. Él observa el recinto. Durante décadas, dijo que mientras el público siguiera aplaudiendo, seguiría cantando. Era una promesa hermosa, pero también escondía otra realidad. Mientras cantas, nadie pregunta qué ocurre cuando regresas a casa. Nadie sabe qué conversación tuviste esa mañana. Nadie sabe qué resultado médico guardas. ¿Qué hijo te preocupa? ¿Qué culpa arrastras? ¿Qué error intentas reparar? ¿Qué verdad familiar preferirías no convertir en portada? El público solo quiere la canción. Guay Vicente se la daba, una detrás de otra, durante más de medio siglo. Quizá esa fue su mayor habilidad. No ocultar secretos, sino convertir el dolor en espectáculo, sin permitir que el espectáculo revelara completamente el dolor. Epílogo. La sangre no cuenta toda la historia. Onnis Milko, una prueba de ADN, dijo que Rodrigo no era hijo biológico de Vicente Fernández. Científicamente, la respuesta era sencilla: negativo. Pero la vida rara vez acepta respuestas tan fáciles. Porque antes de aquel resultado, existieron 13 años. Y los años no desaparecen con un análisis. Alejandra, por otro lado, fue criada como hija sin necesitar compartir la misma relación biológica. Vicente Jr. compartía su sangre y estuvo a punto de morir precisamente por llevar un apellido famoso. Alejandro heredó no solo genes, sino una tradición musical que prolongó la dinastía. Suquita no compartía sangre con Vicente y terminó siendo probablemente la persona que permaneció a su lado durante más tiempo que cualquier otra. Entonces, ¿qué define realmente una familia? El ADN, la convivencia, la lealtad, el apellido, los años, el perdón. Vicente Fernández pasó buena parte de su vida cantando sobre amores imposibles de explicar racionalmente. Tal vez su propia familia terminó demostrando exactamente lo mismo. El hombre conocido como El Rey conquistó escenarios, vendió millones de discos y convirtió su voz en parte de la identidad cultural mexicana. Su sitio oficial resume una discografía de más de 100 álbumes y una carrera fundamental para la música ranchera. Reuters señaló que su obra atravesó más de 5 décadas, pero ninguno de esos números explica completamente al hombre. Para encontrarlo, hay que mirar donde el traje de charro desaparece. En el muchacho que perdió a su madre. En el esposo que construyó una vida con Cuquita. En el padre desesperado mientras su hijo estaba secuestrado. En el hombre enfrentado a una prueba de ADN imposible de ignorar. En el patriarca que descubrió que proteger una familia no significa poder controlar su destino.
Quizá ese fue el verdadero fantasma que lo siguió durante décadas. No una amante, no un hijo, no un documento. El miedo a perder aquello que había construido. Vicente pasó de la pobreza a la riqueza, de cantar en restaurantes a llenar estadios, de ser rechazado por compañías discográficas a convertirse en uno de los símbolos musicales más reconocibles de México. Parecía haber vencido todas las batallas, pero algunas victorias nunca estuvieron bajo su control. No podía impedir que alguien enfermara, no podía evitar que un hijo fuera secuestrado, no podía cambiar lo que decía una prueba genética. No podía regresar al pasado para corregir sus decisiones. No podía detener el paso del tiempo. Quizá por eso cantaba con tanta intensidad cuando una canción hablaba de regresar. Volver. Una palabra sencilla, pero imposible. Puedes volver a una ciudad, a una casa, a un escenario, a los brazos de alguien. Lo que nunca puedes hacer es volver al instante anterior a conocer una verdad. Vicente Fernández lo descubrió más de una vez. Guay detrás de todos los aplausos. Probablemente allí se encuentre la parte más humana de su historia. El rey podía seguir cantando, pero ni siquiera un rey podía ordenar al pasado que cambiara.